Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de su podcast Hablemos de la Familia. Mi nombre es Viriato Sánchez y me acompaña mi amada esposa Amanda de Sánchez. Y hoy vamos a Gracias, tratar un señor. tema, ¿verdad, Amanda? Muy Sí, sí, sí. interesante. ¿Cuál es el tema que vamos Como a compartir? siempre. ¿Cómo desarrollar una buena relación con tus hijos? Bien. Es un En los buen tema, temas, ¿verdad? sí, en los temas familiares que tratamos en este podcast, pues lógicamente la idea es edificar y trabajar la familia. Y la familia está compuesta lógicamente por la pareja, los hijos, como la parte fundamental y nuclear de la familia, aunque pueden haber otros miembros de la familia que conviven en el mismo hogar, como los abuelos, podemos tener un abuelo, una abuela Claro compartiendo que con sí. nosotros, una tía, pero en el ámbito del hogar. Pero la responsabilidad de los padres, y que está establecido en la Biblia, es muy, muy clara en la responsabilidad que tenemos de guiar a nuestros hijos Por el a buen camino, ¿verdad? exactamente por el camino de la verdad y ser verdaderos responsables, formadores y, Exacto. y esa parte de ser responsables y formadores de nuestros hijos tienen que estar fundamentados en el desarrollo de una buena relación. Exacto. ¿Por qué? Porque tenemos, Para que se desarrollen correctamente tiene que haber una buena relación. sí, y para poder tener una buena relación, Amanda, acuérdate que los padres conforman un liderazgo dentro de la familia. El padre Claro. tiene la responsabilidad de el liderazgo espiritual como sacerdote. La madre participa en este liderazgo también para la formación de los hijos. Claro. Y dentro de ese contexto se requiere poder tener aquellos que estamos liderando, que son nuestros hijos. Necesitamos desarrollar una buena relación que implica no solamente una buena comunicación, sino otros elementos adicionales. Y uno de los elementos más importantes, diría yo, o no el más importante, uno de los más importantes, es que haya un acuerdo entre el padre y la madre. Los padres tienen que estar de acuerdo en ese tipo de... Primero que todo debe estar basado en la palabra de Dios, ¿verdad? Es decir, en esos principios bíblicos. Inclusive en eso debe haber un acuerdo. Debe haber un acuerdo. Y los padres, hasta en detallitos simples de que te tienes que comer esto, pero el otro papá dice, no, déjalo que no se lo coma. Ya ahí los dos están manifestando como que hay un irrespeto, ¿verdad? Y el niño entonces suele jugar con ese... Entonces tiene que haber una buena relación entre los padres primero. Desde el momento en que los padres no están de acuerdo, los hijos se percatan de eso y al Claro. percatarse de eso, pues empiezan a jugar para manipular a los padres. Así A es. mamá lo maneja de esta forma, a papá lo manejo de esta forma. Yo sé que mamá me va a dar este tipo de permiso, papá va a tener este tipo de permiso, no lo va a permitir. Y entonces empieza la manipulación porque hay diferencia, a diferencia importante que es contrario a tener un bloque monolítico de padre y madre que no importa dónde Exacto. vaya el hijo, pues va a tener la misma respuesta. Y eso lo aprenden desde pequeñitos. Desde pequeñito el niño aprende cuándo puede buscar de mamá para que lo apoye en algo o cuándo de papá. Entonces tengamos cuidado en eso. ¿Cómo empieza? Porque estamos hablando y lo que queremos trabajar en este podcast es básicamente cómo desarrollar la relación. Hay muchos otros temas Exacto. que hemos tocado en podcasts anteriores, como la relación con los adolescentes, que hicimos 2 sesiones de Sí. podcast de una Con los para tener una hermanos buena, Durán, ¿verdad? Que sí, fue muy bueno. para trabajar sobre el tema de los adolescentes en la formación. Pero aquí vamos a trabajar en cómo crear una buena relación que nos permita llevar Desarrollarla bien. exactamente, para poder llevar a través de esa relación el propósito de liderar a nuestros hijos y de acompañarlos, ¿verdad? Y formarlos en el Exacto. camino. Y el primer elemento, hay 2 elementos que vamos a trabajar fundamentalmente, pero el primer elemento que tenemos que considerar es ¿qué? El amor. El amor. El amor es la base fundamental, es el vehículo que nosotros vamos a utilizar con la finalidad de poder hacer entender a nuestros hijos y que puedan sentir nuestros hijos, porque siempre que se acompaña una disciplina tiene que haber un vehículo de amor para que pueda entenderse la disciplina como un medio que se requiere, pero con un propósito de amor. Y que muchos padres dirán, pero claro que yo amo a mi hijo, yo lo amo. Pero no es solo amarlo, es demostrarle ese afecto, ese amor, demostrárselo
cumpliéndole incluso con todo lo que tiene que ser, porque muchos creen que le van a mostrar el amor a sus hijos dejándolo hacer lo que quieran. Otros dicen, voy a demostrarle el amor a mis hijos disciplinándolo estrictamente. No, hay un equilibrio, ¿verdad? Sí, el tema es, Amanda, bien, me están hablando de mostrar amor, pero ¿cómo demuestro amor a unos hijos que están en desobediencia? ¿Cómo demuestro amor a unos hijos que no se desempeñan de acuerdo a las expectativas que tenemos de ellos? Y ahí entonces empezamos a decir, mira, hablar de amor es muy fácil en el sentido de explicarlo. Yo lo entiendo, sé que debo hacerlo, pero ¿cómo lo practico? Cuando mis hijos están en un momento determinado, que están en desobediencia, tengo que llamar a aplicar la disciplina. ¿Cómo lo hago en ese momento? El amor nunca debe faltar de ninguna manera. Entonces, para evitar que en ese proceso de disciplina se violente la percepción del amor, debe empezarse primero recomendaciones. Número 1, no se disciplina cuando el padre y la madre se encuentran en un estado que no es el adecuado. Cuando hay algún enojo, ¿verdad? Si hay un enojo, no es el momento para usted disciplinar. Cuando usted no tiene capacidad para poder en ese momento, por las relaciones, por los sentimientos, las emociones que usted está manifestando en ese momento, entonces es mejor posponer la disciplina y sencillamente tomarlo con calma en ese momento. Exacto. Es decir, hay que bajarse primero para poder tener una buena conversación con nuestros hijos en el proceso de la disciplina. Número 1. Número 2, manifestaciones de contacto de amor. Uy, sí, una caricia, un abrazo. Un abrazo. Hasta una sonrisa, a veces un momento dado que usted le pase por el lado y le dé una sonrisa a un hijo. Eso lo valoran bastante. Y muchas veces, antes de la disciplina, pues darle un abrazo a un hijo y después decirle, ¿sabes qué? Tengo que disciplinarte porque has hecho algo que no es correcto. Y en ese proceso, pues lógicamente se busca el equilibrio del amor con la disciplina, de forma tal de que el hijo empieza a percibir que independientemente de que voy a pasar un trago amargo disciplinario, no es menos cierto que mi padre y mi madre me aman. Y el hablar de amar es el concepto de incondicional. Exacto. Es decir, con estas manifestaciones de amor, yo lo que le estoy diciendo, mira, tengo que disciplinarte, sé que estás haciendo algo que no es correcto, no me agrada lo que estás haciendo como una desobediencia, pero a pesar de todo eso, voy a disciplinarte, pero quiero que tú sepas que yo te amo por encima de todo eso. Y explicarle al hijo inclusive el por qué lo está disciplinando, el por qué es importante disciplinarlo. Porque a veces, y eso a todas las edades, los niños hay que disciplinarlos desde que son pequeñitos, prácticamente bebé, pasando por cuando ya está más grandecito la adolescencia y todavía la adultez si sigue viviendo con usted. Y de la misma forma, va a haber cierta forma más flexible, ¿verdad? Valga la redundancia, de acuerdo a las edades. Y hay un punto importante que hay que comentar aquí, Amanda, y es una idea errónea que se tiene que muchas veces los padres creen que la manifestación del amor solamente se hace en una etapa temprana del niño, cuando es pequeño. Exacto. Muchas veces cuando llega la edad de la adolescencia, entonces dice, bueno, ya él no necesita de nosotros, él entiende que no necesita de nosotros y empieza a generarse un distanciamiento y eso es muy peligroso. Un distanciamiento que muchas veces sucede por el mismo desarrollo del adolescente, es decir, el adolescente cuando empieza a buscar su independencia, rechaza un poquito, sobre todo el varón empieza a rechazar un poquito el abrazo de mamá, el abrazo de papá, le da un poquito de vergüenza delante de los amiguitos, pero uno debe perseverar en la muestra de ese amor. Y más allá de la adolescencia, también hay que manifestar el amor. Claro que Son sí. adultos, siguen siendo tus hijos. Y tú sigues manifestándole el amor. Y eso va creando un tránsito permanente de un hijo de sentirse amado de sus padres y entender y aclarar que hay etapas donde tú vas a ir pasando en la relación padre-hijo, pero que el amor se mantiene invariable e incondicional. Y lo va formando de alguna manera para cuando ellos sean padres. Cuando tú le mantienes
el amor y todo eso, hasta en la adultez, ellos casados, ellos con sus hijos, que ellos ven que tú no lo apartaste, eso lo siguen manifestando contigo como padre. Lo empiezan a manifestar ya el respeto que tiene que haber, la honra al padre, y también lo van enseñando a sus hijos. Y esto también es importante porque ya hablamos del amor, que es un vehículo, pero vamos a entrar ahora en la responsabilidad de los padres. Es decir, Así es. ¿por qué? Porque nosotros tenemos una responsabilidad de guiar a nuestros hijos por el camino de la verdad y tenemos una responsabilidad de formarlos. Y esa responsabilidad implica que nos involucremos con ellos. Y yo quiero Una compartir buena algunas... comunicación asertiva, ¿verdad? Sí, Tanto claro, como claro. trabajamos una vez el tema de la comunicación asertiva, Que es se otro aplica podcast. para los hijos también. Y vamos a compartir algunas cintas bíblicas que nos establecen un marco dentro del Me encanta. contexto de desarrollar la relación y la responsabilidad que asumimos con ella. Vamos a ver en Proverbios, capítulo 1, versículo del 8 a 10. Ahí lo vamos a ver en pantalla. Y dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Amén. Quiere decir que en esa realidad, primero se le transmite al hijo la importancia de entender la relación entre el padre, los padres y los hijos como una relación de bendición. ¿Por qué? Porque le está diciendo la palabra, wow, llévate de tus padres, porque aquellos que no son tus padres y sobre todo aquellos que no están en el camino de la verdad, pues lógicamente te van a engañar, pero tus padres no te van a engañar. Así es. Entonces es importante primero entender ese marco donde los hijos también, si tú le enseñas esta palabra, empiezan a entender que en las escrituras queda claro la importancia de enseñanza a los hijos a través de proverbios a los hijos. ¿Sabes qué? Toma en consideración a tu padre y llévate a tus padres para que te vaya bien. En Proverbios capítulo 3, 1 al 7, también lo vamos a compartir ahora, porque es otro de los elementos que dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Abre la relación con el Padre Celestial, porque largura de días y años y de vida y paz te aumentarán. Quiere decir, le estamos enseñando a nuestros hijos que cuando tú caminas en la verdad, lógicamente Dios te está dando la promesa de que largura de días y años tendrás. Amén. Si caminas de acuerdo a las enseñanzas del Padre. Y dice en el 3:3, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y esto se lo está diciendo a los padres. Le está diciendo, ¿sabes qué? Ten misericordia con tus hijos. Ten cuidadito, ¿verdad? Y siempre que tengas disciplina y que tengas una relación con tus hijos, fundamentala en la verdad. Quiere decir, sean parte de tu vida, ¿verdad que sí? En la 4 dice, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Quiere decir que a los padres también esta actuación tiene fundamental importancia para entender que esto le agrada a Dios. Amén. Y no solamente a Dios, sino a los hombres. El cumplimiento de la responsabilidad. Claro. A uno como padres, ¿verdad? Para cumplir con su deber ante Dios. Y nuestra responsabilidad tiene que estar fundamentada, como dice en el 3:5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Quiere decir que el padre debe buscar dirección en la formación de sus hijos. ¿En qué? Amén. En su relación con Dios. En las escrituras hay mandatos concretos, hay mucha sabiduría. Es nuestro manual, como le llamamos, nuestro manual de operaciones, operativo. Sí. Y por lo tanto ahí vamos a nosotros a brevar sabiduría para aplicarla a la vida de nuestros hijos. Y esto es importante. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Quiere decir, la palabra misma te va a ayudar ¿a qué? A no fallar, a no equivocarte, a no desviarte del objetivo, de la meta de formar a tus hijos para que sean personas que tengan temor de Dios, que estén fundamentadas en la verdad y que Dios a su vez los bendiga a través de darle a largos años
en sus vidas. Y la Ya. última, creo que la 7, ¿la Sí. quieres leer, Amanda, para compartirla? Dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová. Teme a Jehová y apártate del mal. Ese también es que no debemos, lo mismo que tú dijiste, debemos usar la palabra para instruir a nuestros hijos. No en nuestra propia sabiduría creer que lo estamos haciendo bien. Cuando ser padres es difícil, es decir, es difícil criarlos. Mantener una relación también es difícil. Desarrollar una buena relación con los hijos es difícil. Y los hijos con los padres. Entonces no es en nuestra sabiduría que lo vamos a hacer. Siempre debemos buscar de la palabra de Dios. Claro, vamos a compartir otra cita bíblica que es Proverbios 4, capítulo 4, del 1 al 4, de los versículos 1 al 4. Y ahora aquí vienen los hijos, ¿correcto? Exacto. Dice, oíd hijos la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. Porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Es decir, que hay sabiduría también para los hijos. A los hijos le está hablando la palabra para también entender que Dios da sabiduría a los padres y que esa sabiduría a los padres va a llegar a los hijos. Y los hijos, si escuchan a sus padres, tendrán sabiduría. Por Claro eso es que tan sí. importante, Amanda, la responsabilidad de los padres de tener y forjarse bajo una vida espiritual, guiada por la verdad y la sabiduría que Dios le puede dar. Porque tú Y ahí decías, yo veo mucho cuán delicado es cuando uno no está soportado de la relación de Dios para criar, incluso hasta para ser hijos. Es decir, claro, para que haya una buena relación verdaderamente, porque no es fácil, tienen que estar los dos agarrados de Dios. ujú, Es verdad que a lo mejor nosotros mismos como padres estamos replicando algo generacional de un mal manejo de los hijos, es decir, nosotros a lo mejor recibimos una mala educación, una formación, ujú, formación, una mala relación con nuestros padres y de manera inconsciente a veces la replicamos en nuestros hijos. ujú, Hay una historia que a mí me gusta mucho, que es muy conocida por todos, que está en la Biblia. Ahora mismo no voy a mencionar versículos, que es la historia de José, claro. que a mí me gusta mucho porque Génesis, que está en Génesis, exacto. Es decir, capítulo 37, empezando hasta el 50. que la relación de José comienza, o más bien termina, voy a hablar de cómo Ujú, termina. ujú. Termina de alguna manera enojado con los hermanos, pero los abraza a todos, los perdona. Ahora, si usted dirá, ¿qué tiene eso que ver? Bueno, los hijos también deben, a veces cuando no se sienten en una buena relación con los padres, buscar la forma de perdonar y entender también que, por ejemplo, de dónde viene el papá, de dónde vienen los conflictos de José, de sus padres. Jacob y Esaú vinieron de conflictos, ya había situaciones, es decir, en la familia de Jacob, él vivió una mala relación. Los padres de ellos también, Isaac venía de criarse con unos padres ya muy mayores, él mismo también se casó, que hubo hasta que buscarle esposa. Entonces, Pero, cuando usted ve todas esas trayectorias de su propia familia, estoy poniendo de ejemplo una de la Biblia, ujú, que uno ve que de generación en generación los padres no han sabido educar a los hijos, ujú. y la mamá de Jacob que lo apoyaba a él, entonces ya él tuvo no supo desarrollar tampoco su relación con sus hijos, Cuando hay tener esa disciplina, cuando hay ese favoritismos. favoritismo, de alguna manera él lo replicó en sus hijos, tuvo un favoritismo con José, Sí, en un pero al momento determinado. final el hijo perdonó, que es a lo que yo quiero llegar. El hijo perdonó. Eso se puede cortar. Lo puede cortar el hijo, lo puede cortar usted ahora mismo como padre, lo que usted traía de sus padres, para que no lo siga replicando en los hijos. Ujú. Se puede, usted dirá, bueno, pero ya mi familia está disfuncional, ya mi familia tiene muchos conflictos, tengo muchos conflictos con mis hijos o tengo muchos conflictos con mis padres. Eso se puede cortar buscando de Dios. Y otro de los elementos que nos impide muchas veces, y que es algo que hay que traerlo a la mesa, es el tema
de la falta de dedicación y el asumir la responsabilidad de nuestros hijos. ¿Por qué significa Hay que dedicarle esto? tiempo. Exactamente. Y tiempo de calidad, ¿verdad? Se desarrolla una relación y para desarrollar una relación necesitamos dedicación. Y esa dedicación es importante porque nos permite, es parte de nuestra responsabilidad. Entonces, ¿qué pasa muchas veces, Amanda? Que hay elementos que nos roban el tiempo. Y al no estar bien claros nosotros, nos dejamos llevar por muchas situaciones de una sociedad moderna donde nos puede hacer llevar, si nos descuidamos, a entender que no es de nosotros la responsabilidad de formar nuestros hijos, sino queremos compartirla nosotros y muchas veces se la damos a las escuelas, a los colegios. O con una nana. Y peor aún, sí, y a una escuela, a los colegios. También muchas veces los padres cristianos quieren darle una cuota de responsabilidad alta a la escuela dominical en la iglesia y no entienden que la responsabilidad primaria la tenemos los padres. Así es. Pueden ser colaboradores esos otros elementos, pero la responsabilidad es de nosotros. Y eso lo hacemos muchas veces, y lo hacen padres muchas veces, porque se dejan abrumar por las condiciones de la nueva modernidad, entre comillas, que nos obliga a nosotros a tener poco tiempo. La madre va a trabajar, el padre va a trabajar, no tienen tiempo, están afanados como proveedores, y entonces los hijos, oigan bien, los hijos terminan ¿con criándose qué? solos. Sí, terminan con el residuo del tiempo que le queda a los padres, cuando debería ser todo lo contrario. Nuestra prioridad fundamental es formarnos una familia, porque de nada nos sirve, oiga bien, de nada nos sirve tener dinero, de tener éxito profesional, si tenemos una familia destruida. Así es. Y ese es el orden, es decir, el orden debe ser darle la prioridad a Dios, por encima de todo a Dios. Después su pareja, por encima de los hijos incluso, su pareja, su relación de matrimonio debe ser primordial, porque si no, no tiene nada que ofrecerle a los hijos. Ese modelo de relación que usted tenga con su pareja es lo que va a tener a los hijos. Y tercero es su relación con los hijos. Ya después el trabajo y todo eso cae en un cuarto y quinto lugar, vamos a decir. Claro que sí. Y entonces, en ese sentido, tenemos que desarrollar destrezas. Amanda estaba hablando de la comunicación asertiva como una de esas destrezas importantes. Y no solamente eso, también tener mucha sabiduría en función de en qué momento nosotros podemos desarrollar una relación, desarrollando nuestra relación con nuestros hijos, en qué momento debemos disciplinar, cómo debemos disciplinar y hasta dónde podemos nosotros tener esa interacción de disciplina sin llegar a exasperar. Así que vamos a compartir algunos buscar versículos. Buscar esa ayuda en oración con el Señor todo el tiempo, que el Señor sea que te instruya, que te guíe, y cuando no puedas más en oración porque te sientas débil, busca apoyo en las iglesias. Amén. Vamos a ver en Proverbios capítulo 12, versículo 25, ¿qué nos trae? Dice, la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Eso quiere decir que nosotros debemos desarrollar en nuestra vida, debe estar fundamentado de que de una buena formación espiritual. Porque si usted está desarrollando una buena formación espiritual, fundamentado en la palabra, eres un creyente, has sido bautizado con el Espíritu Santo, el proceso con nuestra relación íntima con nuestro Dios, a través de la presencia del Espíritu Santo que escudriña nuestros corazones y que sabe exactamente dónde están nuestras debilidades, va a permitir trabajar nuestro carácter. Y ese carácter tiene que ver, si no, por favor, poner de nuevo esa cita bíblica, ese carácter tiene que ver con que vamos a tener una buena palabra, que en los momentos en que estemos abatidos, ¿por qué? Porque no podemos negar que nuestro corazón esté congojado, ¿verdad? Sí, muchas veces no podemos negar que la desobediencia con ciertas actitudes de nuestros hijos nos pueden poner el corazón acongojado. Sin embargo, si nos sustentamos en una buena palabra, como dice aquí, más la buena palabra lo alegra, quiere decir vamos a tener una actitud proactiva y positiva en relación con nuestros hijos ante las adversidades que representan la formación de una disciplina a través de una relación fundamentada en el amor junto con la disciplina. Y vamos a ver esta otra cita bíblica, Amanda, que es Efesios 4:29.
que dice ahí, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. ¿Qué quiere decir esto, Amén. Amanda? Que tenemos que tener cuidado cómo nosotros disciplinamos y lo que le decimos a nuestros hijos. Es lo que le decimos. No podemos decirle palabras descompuestas, no podemos hablar sobre nuestros hijos para denostarlos, es decir, Exacto. maltratarlos y minimizarlos. No comparar los hermanos, de que porque tu hermano hace esto mejor que tú, ni mucho menos, porque verdad, eso los minimiza. Sí, ni decir palabras que sean epítetos, es decir, con nuestros hijos, que lo que hacen es que destruyen su autoestima. No sirves para nada. Uy, no, eso ¿Verdad que sí? eso es terrible. Al contrario, a los hijos hay que decirle palabras que le levanten la autoestima. Mi hijo, tú puedes, tú eres bueno, ¿por qué hiciste esto si tú puedes hacerlo mejor? Cosas positivas, ¿verdad? Y en eso va acompañado con Efesios 6:4, capítulo 6, versículo 4, que dice, vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Quiere decir, si ya tú estás haciendo una disciplina, no sea reincidente. Y hay gente que cuando se está haciendo la disciplina, pues lógicamente necesitan sacar de su corazón esa raíz de amargura, ¿verdad que sí? Sí. Y tratar de infligírselo. Si tu hijo te hizo sentir mal por una desobediencia, se han sentido tan mal que ellos quieren endilgarle este sentimiento y estrujarlo en el corazón de ese niño, de ese joven, de forma tal de que él se sienta tan mal como yo me siento. Y ahí empiezo muchas veces a martillar y a sacarle algo que ya pasó, porque ya hizo un acto de disciplina. Exacto. Y vuelvo y lo traigo otra vez. Mira, porque tú me has hecho esto siempre y me hace lo mismo y me hace lo mismo. Muchas veces eso es por heridas que nosotros arrastramos de nuestra propia educación que nosotros recibimos con nuestros padres. Y sale esa herida y no nos hemos sanado nosotros mismos. Nosotros tenemos que estar sanos emocionalmente para saber educar también a nuestros hijos y tener cuidado con eso, de no traer eso que nosotros hayamos vivido, que nos haya dañado en nuestra educación, traerlo a nuestra relación de padres. Es decir, por eso a veces si tenemos que buscar una ayuda profesional para sanarnos nosotros, para poder seguir educando a nuestros hijos, muchas veces tenemos que hacerlo. Y eso es tan importante, Amanda, porque si no sabemos controlar nuestras emociones los padres, no podemos pedirle a nuestros hijos que la manejen también. Exacto. Entonces, el dominio propio es un elemento fundamental para la formación de un padre formando un hijo. Si tú como padre no tienes dominio propio, y es algo que tenemos que trabajar los padres, ¿okay? Para podérselo modelar a nuestros hijos. Exactamente, porque ellos van a aprender no lo que tú le digas, sino lo que tú le muestras, que es el modelaje. Si ellos entienden que nosotros tenemos dominio propio, entonces ellos van a tratar de manejar su persona y a tener dominio propio. Pero si nosotros nos salimos de casilla y no aprendemos a hacer eso, pues lógicamente nuestros hijos no podemos esperar que nuestros hijos tengan dominio propio. Y ahí yo quiero insistir en lo que tú has dicho un par de veces. Si nosotros estamos teniendo esa debilidad, trabajemos hacia lo interno de nosotros, ¿correcto? Sí. Porque es importante que nosotros, si tenemos ese problema y nosotros lo trabajamos, es un tremendo ejemplo para nuestros hijos. Papi, pero, mami, tú has cambiado. Tú antes eras de tal forma, pero ahora yo veo cómo tú estás manejándote y ya tú no me gritas o ya tú no haces como hacía antes. Bien, gloria a Dios. Eso es un resultado de que podemos cambiar. Es un resultado de lo que Dios está haciendo en nuestra vida y un testimonio. Cuidado, ahora que tú dices eso, con el orgullo. Ok. Porque muchas veces hay padres que no quieren cambiar porque creen que van a demostrar una debilidad. Si yo siempre le he hablado con dureza, con rectitud a mi hijo, que sí, hay que hablar con rectitud, pero me refiero con palabras duras, y empiezo a cambiar, mi hijo va a pensar que me estoy debilitando, que me va a irrespetar. Y a veces viene como una situación como de orgullo, de yo tengo que seguir demostrando que yo soy el que mando aquí. Y hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Egoísmo. Perdón. Uno de los elementos que más impacta en la relación con los padres es el egoísmo. Y el egoísmo primero es un pecado. Claro. Y ese pecado es un pecado que es tremendamente, yo me atrevo a decir, muy creativo, porque se manifiesta de múltiples maneras.
Empezando porque creemos que nosotros necesitamos un espacio que es de nosotros y ese espacio, las cosas se definen en función de mí, todo se hace de acuerdo a mí y en el momento en que yo entiendo y no entendemos que parte de ese proceso también nosotros tenemos que cuidar y medir lo que está en nuestro corazón para saber si hay arrojos de egoísmo e ir trabajando nuestro egoísmo porque para poder formar a un hijo Sí. tenemos que servir. Y para poder servir, tenemos que desvincularnos del egoísmo. Para poder entonces entender que a través del servicio manifiesto el amor y a través del amor puedo tener un buen canal, un buen puente, que va a ser el amor, va a ser el puente que se va a formar en dos vías entre los padres y los hijos, que va a ir de aquí para allá, de padre al hijo, Para acá, y de allá para acá, que es a través de una buena comunicación, el desarrollo de una comunicación. No estamos diciendo que todo sea fácil, porque para nada. Parecería algo académico. No, es un proceso de crecimiento, de madurez, tanto de los padres como los hijos. Muchas veces vamos nosotros a tener que crecer y darnos cuenta que tenemos que crecer primero en ciertas áreas de nuestro corazón para poder ser efectivos con nuestros hijos en esas áreas. Y es un proceso de crecimiento. Lo primero es reconocer que hay una mala relación con nuestros hijos. Analizarlo como pareja nosotros primero, qué nos está pasando, qué estamos discutiendo mucho con los hijos, que los hijos no nos están respetando. A cualquier edad, un niño desde chiquitito puede empezar a manifestar una malcriadeza, un arrebato, un egoísmo a veces, de esto es mío, que por naturaleza todo el mundo nace con algo de egoísta, ¿verdad? Sí, claro. Pero nacemos egoístas, eso es un pecado. Exacto, y que es parte el de la niño naturaleza. Definitivamente nunca comparte o algo. Hay un algo en la educación que no se está manejando bien. Entonces después, lo primero es reconocerlo. Tengo una mala relación con mis hijos. Uh-huh. O hijo, tengo una mala relación con mis padres. Uh-huh. Alguno de los dos puede dar el primer paso, ¿verdad? O ambos. O ambos. Porque lo digo dependiendo de que nos esté escuchando. Si es un hijo que siente, puede dar el primer paso igualito que como lo debe dar un padre, un abuelo, sí. quien sea. Sí. Es mejorar la relación. Lo primero es reconocerlo, ¿verdad? Uh-huh. Orarle al Señor para que le dé la sabiduría de cómo empezar. Y soltar ese orgullo, como estábamos hablando, de yo no soy el que, es Él el que tiene que venir a donde mí a pedirme perdón. Es Él el que tiene que rendirme. Yo soy el papá. Él es el que tiene que venir aquí a buscarme a mí. O el hijo entender, no, yo soy el hijo. Yo no quise venir al mundo. Mi papá fue que me trajo. Que es el que tiene que hemos oído de todo, ¿verdad? Claro que sí. Claro cada que quien sí. dice cosas. Claro Entonces, no. Suelten ese orgullo y empiecen a dar el primer paso de buscar una buena relación con sus hijos. Y ya estamos terminando, ¿verdad? Sí. Que se Amanda. Yo quisiera terminar con una palabra de aliento. Amén. Y es, nunca es tarde para el resto de nuestras vidas. Quiere decir, puede haber un cambio a partir de ahora y tener un resto. Y si hemos cometido muchos errores, como dijo Amanda, es un momento de reunión familiar para pedir perdón, pasar tabla rasa y a partir de ahí reestructurar nuestra relación de forma tal de que crezcamos todos, los padres, los hijos, y que fortalezcamos nuestra familia. Nuestra familia no está perdida. Nunca. Pero hoy puede ser el momento necesario para reestructurar y iniciar un nuevo caminar en nuestra familia. Quiere decir, el hecho de que no la hayamos bien hasta ahora no quiere decir que tenga que terminar de esta manera. No, depende de usted. No importa que ya el hijo no viva en la casa, ya sea que se haya mudado solo o se haya casado, no importa la edad. Habrá que resolver un problema de perdón y de trabajar los corazones que pueden estar heridos. Y muchas veces hay, como dice Amanda, hay ciclos que se quedan pendientes y que hay que cerrar, inclusive para poder nosotros caminar en la relación con nuestros propios hijos. Ajá. Hay ciclos que tenemos que cerrar con nuestros padres. Pero ya eso es otro tema, Amanda, que es interesantísimo. Sí. Llegamos al final de esta emisión de este podcast, Hablemos de la Familia, sobre ¿cuál era el tema, Amanda? Cómo desarrollar una buena relación con nuestros hijos. Esperamos que le haya agradado el tema que hemos tratado. Si te gustó, dale a la campanita para suscribirte, para que puedas ser notificado en una nueva emisión del podcast Hablemos de la Familia.
Y lógicamente, si te gusta, también dale me gusta, que esto nos ayuda a los fines de que otros puedan compartir este podcast. Así que Amén. será en la próxima. Bendecimos a cada uno de ustedes que nos ven a través de estos medios y que tengan la esperanza de que Dios puede hacer un cambio Amén. en vuestras vidas. Amén.